Hola, soy David García Pérez Fotografía y hoy os quiero hablar de apertura. Ya tengo un vídeo anterior donde hablaba de paso de luz, donde explicaba apertura desde un punto de vista un poco teórico, cómo afectaba el diafragma, cómo cambiaba, cómo salían los números, etc. Pero hoy os quiero hablar de apertura desde un punto de vista más artístico, en concreto dos cosas: desenfoque y profundidad de campo. Cómo conseguimos tener todo enfocado, cómo conseguimos hacer los desenfoques, etc. Cómo se cambia la apertura para cada uno de esos. Explicaré un poco teórico al principio el concepto de profundidad de campo y después empezaré a explicaros más o menos cómo podéis usarlo en vuestras fotos. Hay tres parámetros que considero de la apertura que son relacionados con la apertura o más o menos afectados por la apertura, que son el bokeh, del cual grabaré un vídeo más adelante, aunque todavía no tengo muy claro cómo hacerlo. Me hace falta material, me hacen falta lentes para ver distintos efectos, distintos tipos de bokeh. También crearé un vídeo sobre diafragma. Si el tiempo acompaña mi idea, también grabarlo ahora mismo, con lo cual las próximas semanas podéis esperarlo que sea publicado en el blog. Y también publicaré un vídeo de hiperfocal, pese a que no lo tengo preparado y tengo que estudiar un poco la parte teórica. Y os explicaré también cómo usar hiperfocales hoy en día con las cámaras modernas. Vamos a ver de entrada lo que es profundidad de campo. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la profundidad de campo. La profundidad de campo nos viene dada por la apertura. Entonces, si os acordáis, yo había publicado una serie de vídeos de tilt shift, de distancia mínima de enfoque de una lente, etc. Nos había indicado que aquí tenemos el plano del sensor y si enfocamos algo por aquí, vamos a tener todo enfocado, todo lo que sea paralelo a este plano. Si cerramos más la apertura, si este es el plano que está el punto enfocado y el plano que está todo enfocado, cuando más cerremos la apertura vamos a tener enfocado hacia adelante y más hacia atrás del sensor. Habitualmente suele ser un tercio hacia adelante, 2 tercios hacia atrás, pero esa medida depende mucho de la lente y el diseño de la lente. Lo que voy a hacer ahora es sencillamente demostraros eso, que cuando más cerramos, más profundidad de campo tenemos. Esto es algo que podéis hacer vosotros mismos en vuestra propia casa de una forma muy sencilla. Lo que he puesto es aquí la lente, he enfocado aquí un texto que tengo en un papel del guión de este vídeo. Se me acaba de salir el Live View, lo vuelvo a encender y voy a ir cerrando poco a poco la lente y veréis cómo cada vez voy a tener más cosas enfocadas. Vamos a ir poco a poco viéndolo. Entonces, tengo ya ahora mismo f2.8, hago la primera foto. Bien, tenemos esa enfocada. Vemos que tenemos enfocado solamente un texto muy pequeñito. Ahora vamos a subir, para no ir por todas las intermedias, nos vamos a ir a esta f4. Enfoco, disparo, y si la comparamos en Lightroom veréis que la de F4 se ve el texto un pelín más allá, lo tenemos en una profundidad de campo mayor. Si ahora cierro hasta F5,6, que es el siguiente paso de luz, veis que ahora veo mucho más texto más para atrás. Si cierro a F8, veis que ya se empieza a ver más nítido el texto que está más hacia atrás. Y ya si cerramos, por ejemplo, a F11, sin irnos mucho más para atrás, veis que el párrafo que hay más arriba ya está empezando a notarse mucho más. Estoy muy cerca, esto es un 90 milímetros, con lo cual va a ser difícil conseguir tener todo el texto nítido por mucho que cerremos. Y aparte que tenemos otro problema, que es la difracción, que ya explicaré en otro vídeo. Ahora que ya sabemos lo que es la profundidad de campo, tenemos que tener en cuenta que esta va a depender de la distancia focal de la lente que tengamos. Si, por ejemplo, tengo este 24 milímetros aquí, enfoco la lente a 2,5 metros y pongo un f8, voy a tener todo enfocado a partir de los 1,20 y pico metros, no me acuerdo exactamente la medida, hasta el infinito, donde estamos entendiendo por infinito lo más lejos que pueda ver la lente en ese momento. Es decir, de lo que estamos encuadrando con la lente, lo que esté más lejos va a estar enfocado. Tengo otro vídeo donde explico más o menos dónde se mide, desde a partir de qué punto se mide la distancia de enfoque. Si después cojo esta otra lente y la pongo a 200, esto es un Tento 200, y la pongo a 200 milímetros de distancia focal, después le pongo F8 y enfoco de nuevo la misma distancia, unos 2,5 metros, voy a tener todo enfocado más o menos desde unos 2,47 metros hasta unos 2,50 metros desde el propio sensor de la lente. Como veis, es muchísimo menor, no estoy consiguiendo enfocar hasta el infinito como si conseguía con esta lente 24 milímetros. Por lo tanto, tener en cuenta que la distancia focal nos va a influir en la profundidad de campo. Por eso es mucho más fácil con grandes angulares como este 24 milímetros conseguir que todo esté enfocado que con un tele como este, donde nos cuesta un montón conseguir que todo esté enfocado. Todas muchas veces suele interesar porque la mayor parte de las veces que usáis los teles suele ser una fotografía de deporte o fotografía de acción o fotografía
de animales, con lo cual os interesaba a lo mejor conseguir los fondos desenfocados. Pero si lo estáis usando para paisaje, yo lo uso bastante para paisaje, tener mucho cuidado con esto para aseguraros de que todos los planos están enfocados, sino también podéis recurrir a técnicas como focos stacking si nada se está moviendo. Otro punto a tener en cuenta es que el desenfoque que vamos a conseguir entre algo y su fondo va a depender mucho de lo cerca o lejos que estemos del fondo. Tenemos ahora aquí una escena que incluye un árbol, más la montañita y tal, y tengo enfocado este primer árbol que tenemos aquí, más o menos ese que os pongo ahí ahora señalado en el dedo en el vídeo, y ese árbol está enfocado. Y si hago ahora la foto a un F8, también tendré enfocado los árboles que están detrás de la imagen, estos que se ven más o menos todos por aquí, también van a estar enfocados. Con lo cual vamos a conseguir tener tanto nuestro sujeto principal, que es este primer árbol que tenemos aquí, más el fondo enfocado. Si después ahora, a 40 milímetros como estoy ahora en la lente, me acerco a ese árbol, veréis que la foto que hagamos después saldrá los árboles que hay detrás desenfocados, porque estamos tan cerca que a la lente no le da tiempo a enfocar todo lo que está detrás. Ahora mismo para la lente, todo lo que está desde ese pino, aquellos pinos están bastante cerca desde lo que es punto de vista de profundidad de campo. Vamos a enfocar un pelín la lente, con lo cual hago zoom y enfoco más o menos por ahí. Ahí ya tengo enfocado ese árbol, haría la foto y ya tendríamos todo perfectamente enfocado. Ahora estoy mucho más cerca del pino anterior que os mostraba, está justamente aquí a mi lado. Como veis, este es el pino que antes no teníamos, que lo veíamos entero, seguimos a 40 milímetros. Y tenemos allí atrás, más o menos este es de aquí, los dos pinos que teníamos antes, que cuando sacábamos la foto F8 o F11, no me acuerdo exactamente cuándo saqué, los teníamos enfocados. Vamos a repetir ahora la foto y vamos a ver cómo la foto que teníamos antes hecha desde más atrás del mismo sujeto nos sale toda la profundidad de campo, nos sale desde este pino hasta los pinos atrás, todo enfocados, es decir, desde este de aquí hasta estos dos de aquí atrás, todos enfocados, y sin embargo esta que vamos a hacer ahora, muy pegados a este pino, no nos sale todo enfocado como teníamos antes. Si abrimos ambas imágenes en Lightroom, vemos muy fácilmente que una de ellas tiene el primer pino enfocado, la de 40 milímetros enfocada desde más atrás, y los otros dos pinos perfectamente enfocados. Si ahora abrimos en Lightroom la imagen que hemos hecho ahora mismo pegado a este pino y vemos el primer pino perfectamente enfocado, incluso ya vemos que algunas de las ramitas atrás de ese pino empiezan a estar desenfocadas, y si nos vamos a aquellos pinos atrás del todo están completamente desenfocados, dado que estamos a 40 milímetros muy cerca de este sujeto. Con lo cual, si queréis aislar algo, a lo mejor lo que podéis hacer es hacer que el sujeto principal, si es una persona, se os acerque más hacia la cámara y se separe más del fondo, con lo cual vais a conseguir tener el plano, el fondo mucho más desenfocado. Para ir cerrando el vídeo, indicaros que la profundidad de campo depende del tamaño del sensor. Tenemos aquí una cámara micro 4 tercios, cuyos sensores suele ser la mitad de área que, por ejemplo, el de la full frame que está grabando este vídeo. ¿Y por qué depende del tamaño del sensor? Porque, por ejemplo, esta lente aquí es una lente de 20 milímetros, lo cual quiere decir que es un equivalente de 40 milímetros en full frame. Con lo cual, esta lente de 20 milímetros realmente nos tiene un campo de visión de 40 milímetros si lo ponemos en equivalencias. Por lo que, si queremos sacar la misma cantidad de cosas que sacaríamos con una lente de 20 milímetros en una full frame, tendremos que alejarnos mucho más del sujeto. Con lo cual, alejarnos mucho más del sujeto, por lo que vimos antes en la parte anterior del vídeo, vamos a conseguir tener mucho más profundidad de campo entre el primer plano y el segundo plano de nuestra imagen. Bueno, con esto cierro ya el vídeo de apertura. Creo que he tocado todos los temas a falta de algunos temas de difracción, hiperfocal y bokeh. Básicamente, tener en cuenta esto. Podemos conseguir con la apertura, regulándola, si abrimos mucho, tener el fondo más desenfocado, si cerramos mucho, tener todas las cosas en mayor profundidad de campo. Dependiendo de lo cerca o lejos que estemos del sujeto que estamos enfocando, vamos a conseguir desenfocar el fondo más o menos. Y con esos dos parámetros más o menos ya podemos jugar y entender por qué o no nos sale algo todo enfocado o nos salen las cosas completamente desenfocadas. Si os han gustado este tipo de vídeos, por favor suscribiros al canal. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, por favor no dudéis en dejar un comentario debajo, en los comentarios de YouTube, y lo intentaré contestar lo mejor que pueda. Muchas gracias.